Academia Cristo, aquí tu paz. De nuevo, mi nombre es Pastor Carl y de nuevo, bienvenidos. En las lecciones anteriores estudiamos el Nuevo Testamento, repasando los 4 evangelios y las 23 epístolas del Nuevo Testamento y tratamos la doctrina de la inspiración. Vimos cómo los hombres fueron los escritores, pero Dios fue el autor. Observamos 5 indicadores fuertes mostrando que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. En este video y en los 3 siguientes queremos hacer lo mismo con el Antiguo Testamento. Hace muchos años, un obispo inglés quería saber cuándo habían vivido Adán y Eva. Él contó las genealogías en el Antiguo Testamento y determinó que fue en 4004 a.C. Esa fecha no es segura porque no sabemos si se incluyeron todas las genealogías. Si lo aceptamos como un punto de referencia, veremos mucha historia, unos 4000 años. Lo dividiremos de la siguiente manera. En esta lección cubrimos el tiempo desde Adán y Eva hasta los patriarcas. En la siguiente lección, los patriarcas hasta Moisés. En la tercera lección, después de Moisés hasta los jueces. En la cuarta lección, desde los reyes hasta los profetas y el fin del Antiguo Testamento. Entonces, en la última lección, lo uniremos todo de una manera que muestre el beneficio de lo que hemos aprendido. ¿Es necesaria toda esa historia? Sí y no. Usted puede llegar al cielo sin saber que Jacob era el nieto de Abraham o que Josué tomó el lugar de Moisés después de su muerte. Sin embargo, el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío, el pueblo de donde vendría el prometido Salvador. Y por eso sí, es importante. Si se pregunta cuándo se escribieron los primeros libros del Antiguo Testamento, ¿podría contestar? ¿Mediría su respuesta en miles de años? ¿Cientos de años? ¿Décadas? ¿Qué piensa? Aquí está la respuesta. Moisés fue inspirado para escribir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento unos 1400 años antes de que naciera Jesús. Por su parte, Malaquías escribió el último de los 39 libros aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Cristo. Haciendo los cálculos, vemos que el tiempo entre Moisés y Malaquías es aproximadamente 1000 años. El Antiguo Testamento no fue escrito de un día para otro. Fue escrito durante un largo periodo de tiempo. Los libros de Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Génesis significa principio y habla acerca de cómo al principio Dios creó los cielos y la tierra. Contrariamente a la evolución, la Biblia le atribuye a Dios la creación del universo. Esto es lo que la mayoría de las iglesias confiesan en el credo de los apóstoles, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Además, la Biblia dice que Dios creó todas las cosas en 6 días normales. Estos 6 días se describen como consistentes de mañana y tarde. Como Dios es todopoderoso, podría haber creado todo en 6 minutos o 6 milisegundos. Él eligió crear todo en 6 días. Y en el 7º día, creó el día de reposo, no para sí mismo, sino para la humanidad. En el 6º día, el último día de la creación, Dios creó al hombre y lo llamó Adán, un nombre hebreo que significa literalmente de la tierra. Por cierto, un día volveremos también al polvo de la tierra. De Adán, Dios creó a Eva para que hubiera alguien como él para que sea su compañera. Y Adán y Eva fueron el primer matrimonio. Ellos vivieron en la perfección del jardín de Edén hasta que desobedecieron a Dios y fueron expulsados de allí. Su desobediencia trajo el pecado al mundo. A través de ellos, el pecado se ha transmitido a toda la humanidad. Pero Dios es un Dios de amor. En lugar de condenarlos al castigo eterno, los prometió un Salvador. Y es esta promesa que Dios nos ha elegido para compartir. Adán y Eva tuvieron muchos hijos y nietos. La mayoría de ellos se apartaron de Dios hasta que el mundo se volvió tan impío que Dios decidió destruirlo
con un diluvio universal. Por lo que sabemos, esa inundación ocurrió cerca de 1500 años después de que todo fue creado. Solo el fiel Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, un total de 8 personas sobrevivieron. Estos pocos repoblaron el mundo y una vez más la gente del mundo se apartó de Dios. Como signo de independencia de Dios y para su propia gloria, construyeron un gran torre. Dios, que no dará su gloria a nadie más, confundió sus lenguas. Y esto no solo detuvo el trabajo en la torre, sino que también dispersó a la gente. Algún tiempo después de la torre de Babel, Dios eligió a un hombre llamado Abraham. Es una de las figuras centrales del Antiguo Testamento. A la edad de 75 años, Dios lo llamó a abandonar su tierra natal e ir a una tierra que se le mostraría. Dios le dijo a Abraham que él sería el padre de una gran nación y el Salvador prometido vendría de esa nación. Hoy esa nación es el pueblo judío y la tierra prometida para él y sus descendencias es Israel. Abraham y su esposa Sara tuvieron un solo hijo, Isaac. Isaac a su vez tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Por favor, ponga su atención en Jacob, porque la línea del Salvador prometido pasó a través de él. Abraham, Isaac y Jacob son los grandes patriarcas del pueblo judío. En los últimos minutos, usted ha recorrido más de 2000 años de historia bíblica. En este tiempo hemos visto que Dios es un Dios de amor. Perdonó a Adán y Eva por su desobediencia y les prometió un Salvador que pagaría por los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. En amor, Dios repitió esa promesa a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a través de la misma palabra que estamos estudiando juntos, a nosotros. Ahora pido que vayan al ejercicio de repaso y refuerzo. Y de nuevo, muchas bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. En la última lección terminamos con los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que Abraham tuvo un solo hijo y Isaac 2 gemelos, Jacob tuvo 12 hijos. De estos, el favorito de Jacob era José, el segundo más joven. Por celos y odio, a la edad de 17 años, los hermanos de José lo vendieron y él fue llevado a Egipto como esclavo. Pero Dios tenía un plan para José. Después de muchos altibajos que incluyeron un tiempo en la cárcel, José se convirtió en un hombre poderoso en Egipto, superado solo por el faraón. 20 años después de haber sido vendido como esclavo, José se reunió con sus hermanos que habían venido a Egipto a comprar comida. En lugar de castigarlos, los perdonó y los invitó a ellos y a su familia a vivir en Egipto. Y esto explica cómo los israelitas terminaron en Egipto. La vida era buena para los israelitas en Egipto bajo la protección de José, pero después de muchos años José y su recuerdo murieron. Los egipcios, preocupados por la creciente población israelita, los hicieron trabajar como esclavos. Y eso nos lleva a la vida de Moisés. En la imagen se ve al bebé Moisés escondido en una canasta en el río Nilo. Él está escondido allí porque el faraón ha emitido una orden para que todos los niños israelitas sean asesinados. Pero como parte del plan de Dios, una princesa egipcia descubre y adopta a Moisés. En el extremo derecho, nota a la joven. Ella es Miriam, la hermana de Moisés. Rápidamente corre hacia la princesa y recomienda que alguien sea la nodriza de Moisés. Y esa alguien era la madre de Moisés. Nuevamente, como parte del plan de Dios, la madre de Moisés lo crió en la fe. La vida de Moisés se divide en 3 segmentos de 40 años cada uno. Durante los primeros 40 años, Moisés vivió en el palacio egipcio y recibió la mejor educación del mundo en ese momento.
Dios lo estaba preparando para ser un líder de su pueblo. Luego, a la edad de 40 años, él mató a un capitán egipcio que estaba abusando de un esclavo israelita, y Moisés ahora tenía que huir. Durante los siguientes 40 años, Moisés llevó la vida solitaria de un pastor en la tierra de Madián. Esta parte del plan de Dios le dio a Moisés una gran humildad. Una vez más, lo preparó para ser un buen líder del pueblo de Dios. Entonces Dios le habló desde una zarza ardiente. Él le dijo a Moisés que regresara a Egipto para decirle a Faraón, dejar ir a mi pueblo. Por supuesto, el faraón se negó y Dios, a través de Moisés, castigó el obstinado corazón del faraón con un total de 10 plagas. La última de las plagas sería la plaga de la muerte. El primogénito de cada hogar moriría, excepto en los hogares que, según las instrucciones dadas a través de Moisés, tomaron la sangre de un cordero sin mancha de 1 año y pintaron los postes de sus casas. Luego asaron el cordero entero al fuego. Debían comerlo en familia, junto con pan hecho sin levadura o fermento. Ellos consumieron hierbas amargas para recordarles la amargura de sus años de esclavitud. Y esa noche, el ángel de la muerte pasó por alto aquellas casas marcadas con la sangre del cordero. El cordero pascual prefigura a Jesús, cuya sangre nos limpia de todos los pecados. Después de la muerte de los primogénitos, los egipcios, con miedo y frustración, ofrecieron su oro y plata a los israelitas para que se fueran. Ahora, después de un total de 430 años de vivir como extranjeros y esclavos en Egipto, Moisés los lleva a la tierra prometida por primera vez a Abraham, unos 6 siglos antes. Aquel fue un día tan importante que Dios ordenó a los israelitas que lo conmemoraron una vez al año. Dedicaron un tiempo para recordar cuando el ángel de la muerte pasó por encima de los hogares marcados con la sangre del cordero. Esto se convirtió en la Pascua judía, celebrada por los judíos hasta el día de hoy como una de sus festividades más sagradas. Y una nota final. Las palabras de perdón de José a sus hermanos que 20 años antes lo habían vendido como esclavo, se registran en el último capítulo de Génesis. Ambas son reconfortantes e instructivas. José les dijo a ellos, a sus hermanos, no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Más de una vez podemos haber sido víctimas del mal que viva en los corazones de los demás. Pero recuerde esto, como fue el caso con José, Dios puede sacar lo bueno del mal. Las palabras de José se asemejan a una promesa encontrada en el Nuevo Testamento. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y de nuevo, muchas bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola de nuevo, es bueno estar de vuelta. El hombre propone, pero Dios dispone. La mayoría de nosotros hemos escuchado ese dicho. La verdad de estas palabras se encuentra en las vidas de todos los principales personajes del Antiguo Testamento. Adán y Eva introdujeron el pecado en el mundo, pero Dios prometió un Salvador. Dios llamó a Noé para construir un arca a kilómetros de cualquier agua. Abraham estaba viviendo una vida cómoda cuando a la edad de 75 años Dios lo llamó a dejar todo atrás e ir a una tierra que le mostraría. Isaac preferiría a su hijo Esaú, pero Dios eligió al gemelo más joven, Jacob, para estar en el linaje del Salvador. José durante su vida fue un hijo favorito, un esclavo, un prisionero y el segundo hombre más poderoso de Egipto.
Moisés fue criado en un palacio y pastor en el desierto y el líder de los israelitas. Le hará preguntarse qué planes tiene Dios para usted. Me gustaría pensar que parte del plan de Dios es usarlo como su instrumento poderoso para alcanzar a muchas personas con el mensaje del Evangelio de perdón completo y gratuito a través de la fe en Cristo. Eso, sin embargo, es entre usted y Dios. Mientras tanto, tenemos la promesa del Nuevo Testamento de que sabemos que Dios dispone todas las cosas, incluso las difíciles, para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Eso somos nosotros. Qué maravillosa promesa para los tiempos inciertos en que vivimos. En la lección previa, los israelitas celebraron la Pascua y su éxodo de Egipto. Al salvo de los egipcios, emprendieron su viaje hacia la tierra prometida. Después de un viaje de 3 meses y después de cruzar el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí. Allí Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes. Algunas leyes eran civiles y ordenaban cómo los israelitas debían actuar entre sí. Otras leyes eran ceremoniales y les decían a los israelitas cómo adorar a Dios y permanecer fiel. La ley ceremonial jugó un papel enorme en la vida del pueblo judío. Si desea leer acerca de estas leyes civiles y ceremoniales, se encuentran en Levítico y Deuteronomio, los libros 3 y 5 de Moisés, respectivamente. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro y cayeron en el pecado de la idolatría. Debido a esto y muchos otros actos de desobediencia, a pesar de su bondad, Dios los condenó a vagar por el desierto durante 40 años. Toda persona mayor de 20 años en ese momento, en algún momento, moriría en el desierto y no entraría en la tierra prometida. Después de que los 40 años de vagar por el desierto hubieran terminado, Moisés murió y fue sustituido por Josué. Josué será quien guíe a los israelitas a la tierra prometida. La tierra prometida, sin embargo, debía ser conquistada. Con el poder del Señor de su lado, Josué, un guerrero, resulta victorioso. La imagen muestra las paredes desmoronadas de Jericó, la primera gran conquista. Una vez que la tierra ha sido conquistada, se divide en 12 áreas o tribus que llevan el nombre de los 12 hijos de Jacob. Si observa la nota en la parte inferior, indica que la tribu de Leví, el tercer hijo, no recibió tierra. Esta tribu, los levitas, se convirtieron en la tribu sacerdotal. Las otras tribus apoyaron a los levitas. José, el 11º hijo, tampoco se menciona. Su tierra fue dividida entre sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Después de la muerte de Josué, Israel se convirtió en una teocracia, lo que significa que fue gobernada directamente por las leyes de Dios. El duro trato del país conquistador llevaría a los israelitas al arrepentimiento, y en su misericordia, Dios nombraría un líder fuerte para librarlos. Estos líderes fueron llamados jueces. La dispositiva nombra a los 13 jueces durante los aproximadamente 400 años conocidos como el periodo de los jueces. Tal vez haya oído hablar de Gedeón, Débora o Samson. Todos los detalles se encuentran en el libro de los jueces. Y nota final, la gente desde Adán y Eva hasta el tiempo del diluvio, unos 1500 años después, vivió vidas extraordinariamente largas, 600, 700, 800 e inclusive 900 años. Esos fueron años reales, porque cuando Moisés escribió de ellos, los 365 días de un año solar estaban bien establecidos. Después del diluvio, la expectativa de vida se redujo drásticamente. Abraham murió a los 175 años, Isaac a los 180, Jacob a los 146, José a los 110
y Moisés a los 120. En el tiempo de los reyes, leemos que la expectativa de vida del hombre es de 3 años, o sea, 70 años. Esto es similar a lo que tenemos hoy. Debido a la diferencia en la duración de la vida, muchos concluyen que se produjeron cambios catastróficos en la atmósfera y el medio ambiente de la Tierra después del diluvio. Ya hemos cubierto un montón de historia y todavía nos queda un poco por recorrer. Espero que tenga una buena sensación de logro al saber lo que hay en el Antiguo Testamento. Queremos que usted sea un cristiano bien informado. Cuanto más sepa, mejor equipado estará para compartir con otros. Y de nuevo, muchas bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. ¿Alguna vez se ha preguntado qué haría si fuera un rey o una reina con un poder casi ilimitado? ¿Cómo usaría ese poder? ¿Por el bien de su pueblo o para su propio beneficio personal? A fines del siglo XIX, el historiador británico Lord Acton dijo: el poder tiende a corromper y el poder absoluto se corrompe absolutamente. Veremos esto suceder en las vidas de los reyes de Israel. Algunos usaron su poder para el bien de la gente y la gloria del Señor, pero la mayoría no lo hizo. Afortunadamente hay otro poder que es absoluto, es el poder del Evangelio. La buena noticia de lo que Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo ha hecho para darnos vida eterna en el cielo. Es un poder absoluto porque es el único poder que puede llevar a las personas a conocer y confiar en Jesús como su Salvador. Finalmente, ese es el propósito de estas lecciones, aprender acerca de este poder absoluto para que podamos compartirlo con otros. Después de casi 400 años de ser gobernados por los jueces, el pueblo exigió que fuera gobernado por un rey como todas las demás naciones. Los libros resaltados en rojo son los libros que narran toda la historia de los reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Lo que podemos decir sobre Saúl es que comenzó bien, pero terminó mal. Finalmente se quitó la vida. La Biblia lo describe de esta manera: el favor del Señor se apartó de Saúl. Dios entonces le dijo a Samuel que ungiera a David para ser el próximo rey. David se convirtió en el rey más importante de Israel. En la imagen vemos a Samuel echando aceite sobre la cabeza de David. En lugar de colocarle una corona en la cabeza, en ese tiempo utilizaban aceite para designar a alguien como rey. Después del rey David, el hijo de David, Salomón, se convirtió en el siguiente gobernante. Salomón recibió el don de la sabiduría. Él fue el rey que construyó la magnífica casa para el Señor conocido como el Templo de Salomón. Como veremos, solo estos 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón, gobernaron las 12 tribus. Desafortunadamente, el hijo de Salomón, Roboam, fue tan cruel que se produjo una rebelión en el Reino Unido. Se dividió en 2. Las 10 tribus que se rebelaron, mostradas en rojo en el mapa, se llamaron el Reino del Norte o más comúnmente el Reino de Israel. No tenían más que un rey idólatra tras otro. Después de ignorar a todos los profetas que el Señor envió para llamarlos al arrepentimiento, Dios permitió que los asirios, el poder mundial de ese tiempo, conquistaran y deportaron a los israelitas a otras tierras. Como resultado, perdieron su identidad y hoy se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Esto fue en el año 721 a.C. de Jesucristo. Las 12 tribus que permanecieron fieles, mostradas en púrpura, fueron Judá y Benjamín. Formaron el reino del sur más conocido como Judá. Judá tuvo reyes buenos y malos. Debido a que el Salvador prometido vendría de Judá, Dios no permitió que Judá perdiera su identidad como lo hicieron las 10 tribus del norte. Sin embargo, debido a la idolatría,
Dios permitió que la siguiente potencia mundial, los babilonios, llevaron cautivos a los principales ciudadanos de Judá durante 70 años. Esto se conoce en la historia como el cautiverio babilónico. La principal deportación tuvo lugar en el año 586 a.C. Después de 70 años en Babilonia, fiel a su palabra, Dios levantó un nuevo poder mundial. Este poder, los persas, permitió que los israelitas regresaran a Israel. Los israelitas que querían irse quedaron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Una vez más, todos los detalles están contenidos en el libro que llevan sus nombres. Esto nos lleva al final de los libros históricos. A medida que continuamos, los libros que ven resaltados en rojo se llaman literatura de sabiduría. Están los 150 salmos en el libro de los salmos. Los salmos eran similares a los himnos cuando fueron escritos. El rey David era un músico talentoso y escribió aproximadamente la mitad de los salmos. El hijo de David, el rey Salomón, se destacó por su sabiduría. Escribió los siguientes 3 libros: Proverbios, que es una colección de dichos sabios, luego Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Los siguientes libros que se muestran en rojo son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Se les conoce como los profetas mayores debido a la longitud de sus libros. Vivieron alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo y profetizaron sobre su venida. Los últimos 12 libros de la Biblia son los profetas menores, nuevamente refiriéndose a la relativa escasez de sus libros. Malaquías, escrito alrededor de 400 años antes de Cristo, cerró el Antiguo Testamento. En total hay unos 300 profecías en el Antiguo Testamento con respecto a Jesús, el Salvador prometido. A continuación se presentan algunas de estas profecías. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Sin lugar a dudas, Isaías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. A pesar de que vivió unos 700 años antes de Cristo, Isaías pinta proféticamente una descripción de la crucifixión de Jesús como si estuviera justo frente a la cruz. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Nota final. Vimos que los reyes israelitas eran designados como reyes no con una corona colocada en su cabeza, sino más bien ungidos con aceite. ¿Sabe cuál es la palabra para ungir en el idioma hebreo? Probablemente usted esté diciendo no, pero en realidad sí la sabe. La ha oído y la ha usado muchas veces. Es la palabra Mesías. Y también conocemos la palabra para ungir en el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento. Es la palabra Cristo. Juntándolo todo, vemos que Jesucristo es el Mesías, el Rey, el ungido. Y Dios le bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Estas últimas lecciones nos han dado una breve revisión de lo que encontramos en los 39 libros del Antiguo Testamento. Dios hizo que el Antiguo Testamento se escribiera con un propósito, y ese propósito era señalar a Cristo
y asegurarnos que Jesús es el Salvador prometido. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío, la gente de la que provendría el Salvador. En total, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan hacia el Salvador que vendría. Y cada una de estas profecías se cumplió perfectamente en Cristo Jesús. Bienvenidos a la última lección sobre el Antiguo Testamento. Cubrimos mucho terreno en las últimas lecciones. En esta lección queremos unirlo todo. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto tiempo hace que vivieron Adán y Eva? Hace unos 400 años, un obispo en Inglaterra tenía la misma pregunta. Al contar todas las genealogías del Antiguo Testamento, llegó a la conclusión de que Adán y Eva vivieron 4.004 años antes de Cristo. Aquí es donde me gustaría que usted se involucre directamente. Necesitará un pedazo de papel y un bolígrafo o lápiz. En su papel me gustaría que dibuje lo que ve que se está dibujando en la pantalla. Comienza con una línea larga que representa los 4.004 años. En el extremo izquierdo pondremos 4.004 antes de Jesucristo, con Adán y Eva debajo. En el otro extremo pondremos 0, que representa cuando nació Cristo. La primera marca que quiero que ponga está aquí. 1.500 años después de Adán y Eva o 2.500 años antes de Cristo. Este es el tiempo de Noé y el diluvio. Ahora, en el medio de esa línea, haga una marca que representa 2.000 años después de Adán y Eva y 2.000 años antes de Cristo. Este es el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Puede escribir eso. Pongo el número 12 después de Jacob porque tuvo 12 hijos, y los cuales José fue el segundo más joven. Ahora, haga una marca en el punto de 3/4 que representa a 3.000 años después de Adán y Eva y 1.000 años antes de Cristo. Este es el tiempo de los reyes. Escribiremos a Saúl, a David y Salomón en la pizarra, los primeros 3 reyes de Israel. A continuación pondremos una marca a 1.400 años antes de Cristo. Este es el tiempo de Moisés, las 10 plagas, los 10 mandamientos, el éxodo y todas las cosas relacionadas con Moisés. Estas serán nuestras marcas clave. Ahora podemos empezar a rellenar. Un poco a la derecha de los patriarcas, alrededor del año 1800, coloque a José. Recordará que él era el joven que fue vendido por sus hermanos a la esclavitud y llevado a Egipto. Además, recuerda que José, 20 años después y ahora un poderoso gobernante en Egipto, perdonó a sus hermanos por lo que hicieron. Incluso los invitó a vivir en Egipto. En el otro extremo, Moisés fue quien los sacó. Los aproximadamente 400 años entre José y Moisés es el tiempo que pasaron en Egipto. Pasaron la mayor parte de esos años como esclavos. Sabemos que después de la muerte de Moisés, Josué conquistó la tierra prometida y fue el siguiente líder de los israelitas. Así que puede poner su nombre aquí. Después de Josué, hasta el tiempo de los reyes, tenemos el tiempo de los jueces, líderes fuertes como Sansón, Gedeón, Débora y otros. Fue el hijo del rey Salomón, Roboam, quien fue tan cruel que las 12 tribus se dividieron en las 10 tribus que conforman el reino de Israel y las 2 tribus que conforman el reino de Judá. El reino del norte, conocido como Israel, tenía solo reyes idólatras. El reino del sur, conocido como Judá, tenía reyes buenos y reyes malos. Y Dios envió a los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y otros para llamar a los israelitas a que se arrepienten de sus formas idólatras. Él también usó a estos profetas para predecir al Salvador que vendría. El Salvador también fue llamado el Mesías o el ungido.
Llamaremos a estos años el tiempo de los profetas. Desafortunadamente sus palabras cayeron en oídos sordos. En el 586 a.C., los babilonios llevaron a Babilonia a las personas prominentes de Judá, también conocida como el Reino del Sur, durante 70 años. Historias como Daniel en el foso de los leones y los 3 hombres en el horno de fuego tuvieron lugar durante esos 70 años. Finalmente, dibuja una línea punteada desde Moisés, a quien Dios le ordenó escribir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías vivió unos 400 años antes del nacimiento de Cristo. Los 1000 años entre estos 2 hombres es el tiempo durante el cual Dios movió a ciertos hombres a escribir los 39 libros del Antiguo Testamento. Otra vez, la paz del Señor sea con ustedes. Academia Cristo, aquí tu paz.